En la graduación de mi hijo en la escuela secundaria, mis padres anunciaron que iban a tomar el control de su fondo universitario para dárselo a mi sobrino. Mi esposo se rió y dijo, qué gracioso, porque lo movimos el mes pasado. Mis padres empezaron a gritar cuando se dieron cuenta. Todavía recuerdo el momento en que todo se hizo añicos. Estábamos en la cena de graduación de mi hijo en la escuela secundaria, sentados en un buen asador para el que habíamos estado ahorrando, porque, a pesar de todo, todavía quería que mis padres estuvieran allí para este hito. Mi hijo, Ethan, había trabajado tan duro, superando las clases de AP, las actividades extracurriculares y el trabajo a tiempo parcial, y lo habían aceptado en la universidad de sus sueños. Se suponía que esta cena era una celebración, pero mis padres tenían otros planes. Justo después de que el camarero nos sirviera las bebidas, mi mamá levantó su vaso, sonrió y lo golpeó con un tenedor. Se levantó, se aclaró la garganta y, con una gran sonrisa de autosatisfacción, dijo, bueno, tenemos un anuncio. Hemos decidido que el fondo universitario de Ethan irá a su primo, Jason, en su lugar. Él lo necesita más. Silencio. Me congelé. Mi esposo, Mark, apretó con más fuerza su tenedor. El rostro de Ethan se puso pálido. Mi hija menor, sentada a su lado, nos miraba confundida. Mi papá asintió como si fuera una decisión perfectamente razonable, añadiendo, es lo mejor para la familia. Jason lo ha pasado mal y esto realmente le ayudará a encauzar su vida. Jason, mi sobrino, el hijo de mi hermano, el chico al que mis padres siempre habían favorecido por encima de mis hijos, el chico al que habían sacado de apuros una y otra vez. Podía sentir el calor subir a mi rostro. Años de morderme la lengua, de dejar que mis padres descartaran y socavaran a mis hijos, de ser tratada como una ocurrencia tardía en comparación con mi hermano, todo empezó a hervir. Mark, sin embargo, fue más rápido. Se reclinó en su silla, tomó un sorbo de su cerveza y soltó una risita baja y divertida. Luego dijo, qué gracioso, porque lo movimos el mes pasado. Mi madre parpadeó. La sonrisa de mi padre vaciló. ¿Qué? Preguntó mi mamá, con la voz ahora aguda. Mark sonrió y dijo, sí, nos vimos venir esto, así que movimos el fondo universitario de Ethan fuera de su alcance hace semanas. Entonces todo explotó. El rostro de mi madre se puso tan rojo que pensé que se iba a desmayar. No tenías derecho, gritó. Mi padre golpeó la mesa con la mano, haciendo tintinear los cubiertos. No puedes hacer eso. Ese dinero era para la familia. Finalmente encontré mi voz. Ethan es familia, y ese fondo era suyo. No tenían nada que decir al respecto. Están siendo egoístas, escupió mi mamá. ¿Jason necesita esto? ¿Sabes lo difícil que han sido las cosas para tu hermano? Estamos arreglando las cosas para él, y ustedes lo están arruinando. Fue entonces cuando realmente me di cuenta. Nunca habían planeado que ese dinero fuera para Ethan, no realmente. Siempre habían estado esperando el momento adecuado para abalanzarse y tomarlo. Miré a Ethan, que los miraba con pura devastación. Había crecido sabiendo que sus abuelos no lo favorecían, pero esto era diferente. Esto era una prueba de que, a sus ojos, ni siquiera importaba. Y eso rompió algo en mí. Arreglando las cosas, repetí, con la voz temblorosa. ¿Te refieres a la forma en que arreglaron las cosas, la última vez que Jason nos robó, o la vez que lo arrestaron y pagaron los cargos, o la vez que destrozó el coche de mi hermano y le compraron uno nuevo? Mi papá gruñó, eso no es lo mismo. Jason ha estado luchando, tu hermano es un padre soltero haciendo lo mejor que puede. Y yo soy una madre haciendo lo mejor que puedo, respondí, y le acaban de decir a mi hijo en uno de los días más importantes de su vida que su futuro no importa, que le estaban robando su oportunidad en la vida por la que tanto ha trabajado. Mi mamá se burló, oh, por favor. Ethan puede pedir préstamos como todos los demás. Eso fue todo. Ese fue el momento en que supe que no había vuelta atrás. Ethan se levantó tan rápido que su silla rechinó contra el suelo. ¿Saben qué?, dijo, con la voz temblorosa pero fuerte. No necesito nada de ustedes. No necesito su dinero, y definitivamente no los necesito en mi vida. Mark también se levantó, poniendo una mano sobre el hombro de Ethan. Vámonos, dijo, con la voz firme y tranquila.
No les debemos ni un segundo más de nuestro tiempo. Yo también me levanté. Esta fue su última oportunidad, les dije a mis padres. Han demostrado una y otra vez quiénes son, pero hoy, se aseguraron de que nunca lo olvidemos. Y con eso, salimos. Nos gritaron, nos llamaron desagradecidos, dijeron que estábamos destrozando a la familia, pero al mirar a mi hijo, con la cabeza en alto a pesar del dolor en sus ojos, supe que habíamos hecho lo correcto. Lo que no sabía era hasta dónde llegarían mis padres para tratar de recuperar ese dinero. Salimos de ese restaurante sabiendo que las cosas nunca volverían a ser iguales, pero no tenía idea de hasta dónde llegarían mis padres para vengarse de nosotros. Al principio, fueron solo llamadas telefónicas, interminables y furiosos mensajes de voz de mi mamá gritando sobre cómo habíamos traicionado a la familia. Mi papá también dejó algunos, ásperos y llenos de ira, diciendo cosas como, se arrepentirán de esto. Mi hermano, que se había mantenido al margen de la discusión de esa noche, finalmente envió un mensaje de texto 2 días después, no sé qué está pasando, pero Jason necesita ese dinero más que Ethan. Están siendo egoístas. Eso fue todo lo que dijo, sin preguntas, sin intento de entender, solo están siendo egoístas. No respondí. Entonces comenzaron los verdaderos problemas. La llamada del banco. Una semana después de la cena, Mark recibió una llamada de nuestro banco. Yo estaba en la cocina cuando lo escuché decir, disculpe, ¿qué retiro? Me congelé. Mi estómago se hundió. La llamada duró otro minuto o dos, y cuando Mark colgó, su rostro estaba tenso de ira. Intentaron acceder al fondo de Ethan. Me agarré de la encimera. ¿Quién? Tus padres. Llamaron al banco fingiendo ser nosotros, dijeron que habíamos dado permiso para un retiro de emergencia familiar. Ni siquiera podía respirar. ¿Lo hicieron? Mark negó con la cabeza. El banco lo marcó, dijo que algo no encajaba y me llamó primero. Quería gritar. ¡Qué descaro el de ellos! La audacia absoluta. No lo dudé ni un segundo. Cogí mi teléfono, busqué el número de mi papá y llamé. En el momento en que contestó, me desaté. De verdad intentaron robarnos, dije, con la voz temblorosa. ¿Qué les pasa? Mi papá ni siquiera sonó culpable. No nos dejaron otra opción, dijo. No habríamos tenido que hacer eso si no estuvieras siendo tan irrazonable. Casi tiro mi teléfono al otro lado de la habitación. ¿Irrazonable? Intentaron cometer fraude. Es nuestro dinero, espetó mi papá. Nosotros contribuimos a él. Eso me detuvo en seco. ¿Qué? La voz de mi mamá interrumpió. ¿Crees que hiciste todo esto por tu cuenta? ¿Crees que nunca pusimos nada en ese fondo? Mis manos se cerraron en puños. Nunca dieron un solo centavo al fondo de Ethan. Están recordando mal. Mi papá dijo suavemente, estás recordando mal, y luego continuó, y si lleváramos esto a los tribunales, les garantizo que estarían de acuerdo en que tenemos derecho a él. Mi sangre se heló. Mark debió haber visto mi rostro porque se acercó. No lo harían, dijo. No tienen nada en que apoyarse. Pero yo no estaba tan segura, porque mis padres eran mentirosos, mentirosos audaces y manipuladores, y si estaban dispuestos a llegar tan lejos, ¿qué más estaban planeando? La amenaza legal. 3 días después, obtuvimos nuestra respuesta. Estaba entrando en nuestro camino de entrada cuando vi un sobregrueso sentado en nuestra puerta. Lo recogí, y en el segundo en que vi la dirección de devolución, me sentí enferma. Era de un abogado. Corrí adentro, con las manos temblorosas mientras lo abría. Mark estaba en la sala de estar. ¿Qué es eso? Escaneé la primera página, y luego la segunda, y para la tercera, mis manos temblaban demasiado para sostener los papeles firmes. Nos están demandando, susurré. La cabeza de Mark se levantó bruscamente. ¿Qué? ¿Qué? Están afirmando que cofinanciaron los ahorros universitarios de Ethan y que transferimos ilegalmente el dinero sin su consentimiento. Mi voz se volvió estridente. Dicen que son dueños de parte del fondo. Mark se levantó tan rápido que su silla rechinó contra el suelo. Me arrebató los papeles, con los ojos entrecerrados mientras los leía. Esto es una completa mierda, murmuró,
Pero yo no estaba tan segura, porque mis padres eran buenos en una cosa, mentir, torcer la realidad hasta hacerse las víctimas. Y lo que más me asustaba era que, en una batalla legal, realmente pudieran ganar. La prueba que tenían. Durante los días siguientes, nos esforzamos por reunir cada documento que teníamos, extractos bancarios, registros de transferencias, cada depósito que habíamos hecho en esa cuenta. Y luego mis padres soltaron su bomba. En la siguiente reunión con el abogado, presentaron un recibo de hace más de una década, un único depósito de $2.000 en el fondo de cuando Ethan era un bebé. Se sentaron allí, engreídos como nada, mientras su abogado argumentaba que debido a que habían contribuido con algo al fondo, tenían derecho a impugnar a dónde iba el dinero. $2.000, repetí, casi riendo. ¿Creen que eso les da control sobre todo el fondo? Mi mamá sonrió dulcemente. Fue una contribución, y sin ella, no habrían tenido la base para ahorrar tanto como lo hicieron. Me puse roja. Mark, afortunadamente, estaba más tranquilo. Entonces, déjenme entender esto, dijo. ¿Creen que solo porque hicieron un regalo único hace más de una década, ahora pueden decidir a quién va? Mi papá asintió. Exactamente. Podría haber gritado. La primera pérdida. Tomó semanas, pero el tribunal finalmente dictaminó que, si bien mis padres no tenían control sobre el fondo, sus $2.000 tenían que ser devueltos con intereses. Fue una pequeña victoria, al menos no podían tocar el fondo, pero aún se sentía como una pérdida, porque el mensaje era claro, mis padres estaban dispuestos a llegar a cualquier extremo para castigarnos por decir que no, y aún no habían terminado. El siguiente ataque. Ni siquiera 2 semanas después de la resolución judicial, Mark entró en la casa con el rostro pálido. Nos denunciaron, dijo. Parpadeé. ¿Qué? ¿Al IRS? Están afirmando que cometimos fraude fiscal. Dejé de respirar. ¿Le dijeron al IRS que habíamos estado ocultando dinero y reportando fondos incorrectamente durante años? Me agarré al borde de la encimera. Esto es una locura. Mark asintió sombríamente. Sí, y ahora estamos bajo investigación. El punto de quiebre. En ese momento, supe que esto no se trataba solo del dinero. Esto era la guerra. Mis padres estaban decididos a destruirnos, y si querían pelear, estaban a punto de tener una. Pensé que la demanda era lo peor de todo. Pensé que perder una parte del dinero a manos de mis padres codiciosos y santurrones era lo peor que podía pasar. Estaba equivocada, porque cuando el IRS apareció en nuestra puerta, fue cuando me di cuenta de que mis padres no solo estaban tratando de quitar dinero, sino que estaban tratando de arruinarnos. La investigación del IRS. Comenzó con una carta, un aviso frío y formal que indicaba que nuestras finanzas estaban bajo revisión debido a un informe de sospecha de discrepancias fiscales. Mark fue el primero en leerlo. Exhaló bruscamente y me lo entregó sin una palabra. Lo escaneé, con las manos temblorosas. Esto no puede ser real, susurré. Oh, es real, murmuró Mark. Luego vino la llamada telefónica, un agente del IRS cortés pero firme que explicaba que una denuncia anónima nos había marcado por activos ocultos y transferencias fraudulentas de fondos. Sabíamos quién estaba detrás de esto, pero probarlo, esa era otra historia. Durante las siguientes semanas, nos ahogamos en papeleo, sacando años de registros fiscales, extractos bancarios y cualquier otra cosa que pudiera limpiar nuestro nombre. Tuvimos suerte, nuestras finanzas estaban limpias, pero eso no significaba que la investigación sería fácil. ¿Lo peor? Afectó la ayuda financiera de Ethan. Su universidad marcó su cuenta debido a la revisión del IRS, poniendo una retención temporal en sus desembolsos de becas. Mis padres no solo intentaron tomar su fondo universitario, sino que intentaron tomar su futuro. Ese fue mi punto de quiebre. Si querían guerra, estaba a punto de llevarlos al infierno. El primer golpe. Empecé a cavar. Sabía que mis padres tenían secretos. Crecí viéndolos doblar la verdad, torcer historias y manipular a la gente para salirse con la suya. Y si querían jugar sucio, yo también podía. No tardé en encontrar algo interesante. Verán, mis padres siempre actuaron como si fueran tan responsables, como si fueran la columna vertebral financiera de la familia, pero lo que no sabían era que hace años,
Mark los había ayudado a establecer una pequeña inversión en propiedades de alquiler. Él había manejado el papeleo, las declaraciones de impuestos, todo. ¿Y adivinen qué? Habían estado declarando menos sus ingresos por alquiler durante años. Pensaron que eran invencibles, pero habían sido descuidados. Hice una llamada. La represalia. No los denuncié directamente, al menos no todavía. Primero, les hice saber lo que había encontrado. Llamé a mi madre. Ella contestó al segundo timbre, con un tono engreído. Oh, así que finalmente estás lista para disculparte. Casi me reí. No. Te llamo para hacerte saber que encontré el verdadero fraude fiscal en esta familia. Silencio. Luego ella se burló. ¿De qué estás hablando? Sus ingresos por alquiler. Ya sabes, el dinero que, olvidaron, declarar durante los últimos 15 años. Su respiración se entrecortó. No tienes idea de lo que estás hablando. Oh, si la tengo, dije, con la voz fría, y también el IRS. O al menos lo tendrá, a menos que dejen esta mierda y retiren a los perros. El cambio en su tono fue instantáneo. ¿No lo harías? Sonreí. Pruébame. No dijo otra palabra antes de colgar. 2 días después, recibimos una llamada del IRS. Nuestro caso de repente ya no era una prioridad. Una semana después, los fondos universitarios de Ethan fueron descongelados. Se habían echado atrás, por ahora. Pero los conocía. Sabía que no dejarían que terminara así. Y tenía razón. La intrusión en el hogar. Sucedió tarde en la noche. Mark y yo estábamos dormidos cuando el sonido de un vidrio rompiéndose nos despertó de golpe. Por un segundo, pensé que estaba soñando, luego escuché el sonido inconfundible de pasos dentro de nuestra casa. Mark ya se estaba moviendo. Cogió el bate de béisbol que guardaba junto a la cama e hizo un gesto para que llamara al 911. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el teléfono. Entonces escuchamos una voz, ¿mamá? ¿Papá? ¿Ethan? El pánico me recorrió al darme cuenta de que estaba despierto. Había escuchado el ruido, y en lugar de quedarse quieto, estaba bajando las escaleras. Quédate en tu habitación, gritó Mark. Demasiado tarde. Entramos en el pasillo justo cuando Ethan llegaba a las escaleras, y fue entonces cuando lo vimos. Jason, de pie en nuestra sala de estar, borracho, con los ojos salvajes y desesperados, y sosteniendo una palanca. La confrontación. Por un momento, nadie se movió. Entonces Jason dio un paso vacilante hacia adelante. ¿Dónde está?, farfulló. Mark apretó con más fuerza el bate. ¿Dónde está qué? Jason gritó, con la voz quebrada, el dinero. Me lo merezco. Me lo prometieron. Fue entonces cuando me di cuenta. Mis padres lo habían enviado. Sabían que no podían tocar el dinero legalmente. Sabían que habían perdido, así que enviaron a su precioso nieto a hacer su trabajo sucio. Jason se tambaleó hacia nosotros, levantando ligeramente la palanca. ¿Crees que puedes simplemente tomar lo que es mío? Ethan dio un paso adelante, con los puños cerrados. Nunca fue tuyo, dijo, con la voz firme a pesar del miedo en sus ojos, y necesitas salir. Jason dejó escapar un sonido roto y amargo. Oh, ¿sí? ¿Qué vas a hacer al respecto? Fue entonces cuando Mark agitó el bate. No golpeó a Jason, solo la pared a su lado, con fuerza. El sonido fue suficiente para sacar a Jason de su aturdimiento por la borrachera. Tropezó hacia atrás, con los ojos muy abiertos, luego, sin otra palabra, se dio la vuelta y salió corriendo por la puerta principal. La policía llegó 10 minutos después. Jason fue arrestado por intento de robo. ¿Mis padres? Lo sacaron bajo fianza antes de que saliera el sol. Y luego mi mamá tuvo la audacia de llamarme. Has ido demasiado lejos, siseó. ¿Lo hiciste arrestar? Casi me reí. Irrumpió en nuestra casa con un arma. Eso es culpa de ustedes. Ella guardó silencio durante un largo rato, luego susurró, te arrepentirás de esto, y por primera vez, realmente creí que lo decía en serio,
porque esto no había terminado, ni mucho menos. La reunión familiar que se convirtió en una zona de guerra. 2 semanas después del allanamiento, mi hermano se puso en contacto. Quería reunirse. Ha ido demasiado lejos, dijo por teléfono, con la voz exhausta. Mamá y papá están hechos un desastre. Jason es un desastre. Necesitamos hablar. Casi me reí. ¿Ahora quería hablar? Después de quedarse sentado y observar mientras nuestros padres intentaban robarle a mi hijo, después de dejar que lo manipularan y lo usaran como un peón. Pero Mark me convenció. Tal vez esta sea nuestra oportunidad de terminar con esto, dijo. Para obtener algunas respuestas reales. Así que, en contra de mi buen juicio, estuvimos de acuerdo. La reunión familiar se fijó para ese domingo en casa de mis padres. Se sentía como entrar en un campo de batalla. Mark y yo llegamos primero, y Ethan se negó a venir. He terminado con ellos, había dicho simplemente, y no lo culpé. Mis padres estaban sentados rígidamente en el sofá, con expresiones frías. El rostro de mi mamá estaba demacrado, sus labios apretados. Mi papá ni siquiera nos miraba. Entonces mi hermano entró con Jason. Me tensé inmediatamente. Jason se veía terrible, demacrado, con ojeras oscuras, su arrogancia engreída habitual reemplazada por algo más frágil. Mi mamá nos hizo un gesto para que nos sentáramos, pero yo me quedé de pie. Acabemos con esto de una vez, suspiró mi hermano. Miren, todos la hemos cagado. Mark se burló. ¿Nosotros la hemos cagado? No quise decir eso así, dijo mi hermano rápidamente. Quiero decir, esto no es lo que mamá y papá querían. Dejé escapar una risa amarga. Querían robarle a mi hijo. Querían usar a Jason para entrar en nuestra casa. Así que, por favor, díganme, ¿qué es exactamente lo que no querían? Fue entonces cuando Jason habló. Su voz era ronca. Yo no quise lastimar a nadie, murmuró. Yo solo, pensé que era mío. Sus palabras hicieron que mi estómago se revolviera. ¿Pensaste que era tuyo? ¿Por qué? Tragó saliva y miró a mi mamá, y fue entonces cuando lo vi, la culpa. Mi madre no me miraba a los ojos. Mark también lo vio. Se inclinó hacia adelante, con la voz peligrosamente tranquila. Dinos, Jason. ¿Por qué pensaste que era tuyo? Jason vaciló, mirando nerviosamente a mi madre. Fue entonces cuando me di cuenta. Oh, Dios mío. Susurré, se lo dijiste, ¿verdad? Mi madre se estremeció. Me volví hacia Jason, con el corazón latiendo con fuerza. Te dijeron que ya era tuyo, ¿verdad? Que el fondo de Ethan no solo se te estaba dando, sino que era tuyo desde el principio. Los ojos de Jason iban de un lado a otro, su rostro pálido. Mi mamá habló antes de que pudiera hacerlo. Teníamos que hacerlo, espetó. Él estaba luchando. Tu hermano estaba luchando. Teníamos que darle esperanza. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Así que le mintieron? ¿Le dijeron que todo su futuro estaba asegurado por un dinero que nunca fue suyo? Mi papá finalmente habló, con la voz aguda. ¿Qué importa? Ustedes tenían mucho. Tú y Mark tenían buenos trabajos, una casa, una vida estable. Jason no tenía nada. ¿Qué clase de hermana eres para quedarte de brazos cruzados mientras tu propio sobrino sufría? Eso fue todo. Algo dentro de mí se rompió. Di un paso adelante, con las manos temblando de rabia. ¿Qué clase de padres son, si sé? Tienen 2 hijos, pero se han pasado toda la vida tratándome como una ciudadana de segunda clase, mientras que él, señalé a mi hermano, que se encogió bajo mi mirada, lo tuvo todo en bandeja. ¿Y ahora esperan que simplemente regale el futuro de mi hijo por su culpa? Mi madre se levantó bruscamente. Hicimos lo que teníamos que hacer. No, escupí. Hicieron lo que siempre hacen. Eligieron a mi hermano por encima de mí, y esta vez los pillaron. El silencio llenó la habitación. Jason sacudía la cabeza, su rostro desmoronándose. Ustedes me mintieron, susurró, mirando a mi mamá como si la viera por primera vez. Jason, ella empezó,
extendiendo la mano hacia él, pero él retrocedió. No. 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 No, me lo prometiste, susurró, con la respiración agitada. Juraste que no tendría que preocuparme por la universidad, que estaba resuelto. Miró a mi papá. ¿Y tú? ¿Lo sabías? El silencio de mi papá fue respuesta suficiente. Jason soltó una risa temblorosa, luego se volvió hacia mí, con la voz rota. Lo siento, y por primera vez en mi vida, lo vi, la realización, el arrepentimiento, la comprensión de que lo habían usado tanto como nos habían lastimado. Se dio la vuelta y salió. No lo detuve. Mis padres intentaron justificarlo. Gritaron, despotricaron, dijeron que estaba exagerando, que estaba destrozando a la familia. Simplemente dije, hemos terminado, y esta vez lo decía en serio. Mi hermano intentó una vez ponerse en contacto después de ese día. Se disculpó, admitió que había dejado que las cosas llegaran demasiado lejos, que había creído demasiado a nuestros padres, pero no estaba lista para perdonar. Jason, sorprendentemente, se mantuvo alejado de los problemas después de eso. Consiguió un trabajo, tomó clases en un colegio comunitario. Ya fuera culpa, vergüenza o un verdadero despertar, nunca lo sabré, pero esperaba por su bien que finalmente hubiera aprendido. En cuanto a Ethan, fue a la universidad. Su universidad, la que se había ganado. Mis padres nunca vieron un centavo de ese dinero, y tampoco nos volvieron a ver. No voy a mentir y decir que no dolió. Cortar con tus propios padres, incluso con los que nunca te amaron de la manera en que deberían haberlo hecho, es como llorar a los muertos. Pero ¿saben qué? A veces es mejor enterrar el pasado que dejar que siga doliendo. Y elegí vivir. Fin.